Bienvenidos a su programa Comunación. Comunicar con la verdad es nuestra bandera. Sean bienvenidos a Comunación. Valoramos tenerles en este espacio para analizar y generar opinión desde la universidad. Este espacio responde a un enfoque prospectivo de análisis y sentido crítico, en donde abordaremos temáticas de alta importancia para la Zona 1 y el Ecuador en general. Invitados todos, queridos amigos, a este su programa Comunación. Hoy analizaremos los retos y las perspectivas para el segundo año de gobierno, ya que el 24 de mayo se cumplió un año de la gestión de Guillermo Lasso. Efectivamente, es importante analizar cuáles serán los retos y perspectivas en el segundo año de gestión, pero es menester observar el camino recorrido hasta la fecha. Iniciamos con la sección de reportaje de contextualización. Es momento de presentar a ustedes un reportaje sobre la situación actual de nuestro país y algunos resultados acerca de los retos del gobierno de Guillermo Lasso a un año de inicio de sus funciones. Vamos con Jemima para adentrarnos en el reportaje. Estimados amigos, la gestión gubernamental es clave para el desarrollo de un país y debe ser evaluada, pero también valorada por la ciudadanía, cuya principal beneficiaria es la sociedad. Claro, si las acciones del Estado son evaluadas y responsables con el buen vivir. Damos el reportaje a continuación sobre la situación del país y sus resultados. Retos del gobierno de Guillermo Lasso. Vamos con el reportaje. Tras las elecciones presidenciales que se desarrollaron en el Ecuador, Guillermo Lasso tomó las riendas del país desde el 24 de mayo del 2021 en medio de una pandemia. Su gobierno se enfrenta al desafío de reactivar la golpeada economía del país, masificar la vacunación contra la pandemia del COVID-19 y buscar la unión con distintos frentes políticos. Muchos son los retos a los que se enfrenta, pero ¿de qué manera los sabrá solventar? Es lo que marcará la diferencia frente a los anteriores gobiernos. El principal atributo a este primer año de gestión del gobierno es la vacunación en un 90% más de su población. Que esto nos permitiría, obviamente, una mejor reactivación de todas las actividades en todos los sectores de la economía. Actualmente, Guillermo Lasso se encuentra en su segundo año de gobierno. Según los hechos y los acontecimientos presentes, se ha observado que la mayoría de las acciones propuestas por el actual presidente no han sido las correctas. Nosotros como ecuatorianos esperamos un drástico y notable reducción en el gasto público y del tamaño del Estado. Si han cumplido o no, yo creo que la gente, sobre todo la gente de Imbabura y las comunidades sabrán reconocer si está cumpliendo o no. Hasta el momento, la mayoría de la población que estamos viendo estadísticamente está rechazando todas las políticas neoliberales que se está creando. ¿Considera usted que las acciones que ha tomado hasta el día de hoy han sido positivas para el crecimiento del país? La mayoría de ellas sí, sin embargo es necesario reducir el tamaño del Estado, reducir el gasto público y privatizar en sí el mayor sector que tiene el Ecuador en cuanto a educación, en cuanto a salud, en cuanto a petróleo. Hay muchas empresas del Estado que pueden ser privatizadas y las cuales darían mejores resultados a nivel general. El Banco Central del Ecuador para el año 2021 registra en comparación con el año 2020 un incremento del 4.2%. Ese aumento se debe a que ha incrementado el consumo de los hogares en aproximadamente 9.6%. Las decisiones que han tomado, creo que no vienen desde el gobierno nacional, son decisiones que han tomado la ciudadanía en sí en general. ¿Qué espera del gobierno ecuatoriano para el tiempo que le queda de vigencia? Esperamos que se cumplan las promesas ofrecidas durante el periodo de campaña y que exista mayor inversión en el Ecuador, se reduzcan tasas arancelarias, se reduzcan impuestos y que crezca el Ecuador naturalmente. El alto costo de la vida que estamos enfrentando en estos momentos está afectando netamente a toda la ciudadanía, tanto del campo y la ciudad, y los productos de la primera necesidad han subido drásticamente sin ningún control, y eso nos ha llevado para poder, sobre todo, reunir todos los pueblos y nacionalidades y buscar mecanismos y alternativas. Posiblemente se puede anunciar un paro nacional aquí a nivel nacional, no lo sabremos, la misma que todas las provincias decidirán
el día de la reunión. Finalmente, nos queda decir que, de tal manera que la sociedad sabrá reconocer cada una de las acciones que se realice durante su periodo en la presidencia del Ecuador. Además, Lasso recibió al país en condiciones preocupantes. Tras la pandemia, se ha generado crisis económica y social en gran proporción. El desempleo y los escándalos de corrupción son solo algunos problemas urgentes que el mandatario deberá resolver. Reportó para ustedes Sheila Pavón, para Comunación. Gracias por seguir con nosotros. En la sección Testimonio hemos recogido varias historias que narran la vida de Gloria María Guerra. Yemima, adelante con el primer testimonio. La pandemia dejó algunos efectos lamentables para las familias ecuatorianas. Por ello, hemos recogido 2 historias personales y su pedido al gobierno actual. El caso de Gloria María Guerra, quien era docente de un colegio y perdió su trabajo a cargo de la pandemia por falta de presupuesto. Su edad es impedimento para no poder encontrar empleo y su familia necesita ayuda. La vida en tiempos de coronavirus. La pandemia ocasionada por la COVID-19 ha afectado en varias áreas personales, como es en el ámbito laboral, en lo económico y sobre todo en la salud mental y física. Es por esto que traemos los testimonios de la señora Gloria María Guerra y su hija Giovanna Guerra, quienes nos contarán un poquito de su experiencia vivida en los tiempos de pandemia. Yo soy una profesional en la educación. A poco tiempo del inicio de la pandemia se nos hace saber que nos quedamos sin trabajo. Fue muy grave debido a que cómo iba a salir adelante con mi familia, porque yo hasta ese entonces era la única cabeza del hogar. Sin embargo, la responsabilidad que se tiene como madre en el hogar, se ha buscado muchos medios para lograr conseguir algún recurso económico y poder salir de esta situación. Y el temor de pronto de decir alguien de la familia o uno mismo se contagia, ¿y de dónde vamos a sacar el recurso económico? Cuando se trata de salud se requiere de mucho gasto, son medicamentos, son consultas médicas, y cómo íbamos a solventar ese gasto. Al inicio de pandemia nos dejaron sin trabajo. Somos miles de docentes que estamos luchando, pidiendo, a veces hasta suplicando de que se nos reintegre al trabajo, pero ya van a ser 2 años. Se hace caso omiso a eso. En esta misma sección Testimonios les presentamos el caso que cuenta la historia de Giovanna Guerra. Vamos nuevamente con Yemima para ver el segundo testimonio. Es impactante escuchar hablar a la gente sobre sus necesidades en el marco de la emergencia sanitaria, y varias son las experiencias vividas por la población ecuatoriana. Giovanna Guerra es enfermera y también perdió su trabajo a raíz de la emergencia sanitaria. Durante la pandemia, al inicio, sí fue un poquito drástica. Por la situación económica, igual se me vio muy afectada durante los primeros meses de la pandemia. Después pude conseguir un trabajo en un hospital de Quito, pero igual solo con contratos provisionales. En la pandemia personal igual fue el caos que se ocasionó al no saber, inclusive como personal de salud, al no saber cómo actuar, y lo único que nos enfocamos pues es a salvaguardar la vida de los pacientes. Igual tuve un contrato ocasional por 6 meses y después de los 6 meses nuevamente pues volví a quedar en el desempleo. Entonces, como una sugerencia al gobierno sería que cumpla con todo lo ofrecido en campaña, que abra más plazas de empleo para las personas profesionales, como en mi caso, que no disponemos de un trabajo. Bueno, amigos televidentes, estos han sido los testimonios. Volvemos después del corte con el análisis del tema. La Casona Universitaria, nuestro hogar académico, recibe nuevamente a sus estudiantes con gran alegría. Los campus demandan su presencia. Los edificios y aulas vacías necesitan su trajinar. Sus voces, su interacción que nos han hecho mucha falta. Autoridades, docentes, personal administrativo y de servicios, estamos listos para recibirles, para crear ciencia y construir sueños. Llegó el momento. Qué bueno reencontrarnos. Universidad Técnica del Norte, ciencia y técnica al servicio del pueblo.
Ecuador en crisis económica, acompañada de innumerables casos de inseguridad y violencia, genera preocupación y llama la atención del gobierno de Guillermo Lasso, con un año de gestión y retos en incremento. Se habla de una posible inmunidad de rebaño, algo que cabe resaltar del actual gobierno, con el que la administración de salud fue eficiente y permitió salir del uso de la mascarilla en espacios abiertos y dejar atrás el confinamiento. Según el Banco Mundial, la economía del Ecuador en este año 2022 ocupará el cuarto puesto más alto en crecimiento para América Latina con el 4.3%, debido a las perspectivas de crecimiento del Producto Interno Bruto de América Latina y del Caribe. No obstante, las cifras contrastan con la situación de pobreza y desempleo, crisis económica que nos embarga a todos y esperamos una gestión del gobierno nacional en favor de los sectores más afectados. La salud también enfrenta una crisis administrativa y de desabastecimiento de medicamentos para enfermedades específicas. Pero el gobierno resalta el accionar en medio de la pandemia, afirmando que hasta el 14 de marzo de 2022, 13.6 millones de personas se han vacunado totalmente contra la enfermedad. Esto representa casi el 85% de los 16 millones de habitantes en edad de vacunarse. ¿Qué sucederá con los otros sectores que abarcan la salud? Así es, Nicolás. Ya se han registrado algunas manifestaciones sociales por el tema de la falta de medicamentos de salud pública. Otro de los temas en agenda es la inseguridad, que entre el 1 de enero y el 25 de abril del 2022 se han registrado 1.241 homicidios intencionales en el país, lo que equivale al 90% de la cifra total del año 2020 y el 49% de total de todo el año 2021. Algunos expertos sostienen que este es el resultado de la transición de la delincuencia común a la delincuencia organizada. El gobierno nacional ha emprendido una dura lucha contra el narcotráfico. Resultante de ello, los afectados son la población más vulnerable. Se emprenden nuevos métodos de seguridad nacional. Estaremos atentos a los resultados de la visita del presidente Lasso a Israel. Los retos son claros, pero sus procedimientos son tardíos en el plano general de América Latina. Sin embargo, en apenas un año de gobierno ya la confianza ha reducido y cabe preguntarse, ¿cuáles serán las estrategias que empleará el gobierno para mitigar la crisis? Vamos a una pausa y al volver estaremos con nuestro invitado especial en la sección Entrevista en Profundidad. Ibarra, ciudad encantadora y llena de historia. Uno de los testimonios de esta es el antiguo monasterio Las Carmelitas. Que nace un 2 de octubre de 1866. Una construcción histórica que se erige en el centro colonial de la capital imbabureña, Ibarra. Hoy, recuperada por la Universidad Técnica del Norte, con casi 2 siglos de historia entre sus pasillos, abre sus puertas a la ciencia, tecnología e investigación. Ahora se convierte en el claustro de realización profesional, con instalaciones de vanguardia, oficinas, aulas, laboratorios, bibliotecas y espacios especializados, preservando la esencia arquitectónica y diseños propios de la época. Bienvenidos al campus Monasterio Las Carmelitas, Universidad Técnica del Norte. Agradecemos la presencia en Comunación de nuestro invitado especial, el magíster Álvaro Varela, director de la Zona 1 del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. Ibarreño de 36 años de edad, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador, máster universitario en Marketing, Comunicación y Consultoría Política por la Universidad Santiago de Compostela de España. Actualmente es el coordinador zonal 1 del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Ha sido docente universitario, asesor de imagen y comunicación pública, consultor de estrategias en comunicación para campañas electorales y asesor en gestión pública, con quien analizaremos los retos y perspectivas para el segundo año de gobierno en materia económica, desarrollo social y empleo, obviamente la coyuntura del Ecuador. Magíster Álvaro Varela, un placer tenerlo en Comunación y poder conversar un poco sobre la situación en nuestro país
en materia económica, desarrollo social y trabajo. Cuéntenos, ¿cuál es el panorama económico, social y laboral del Ecuador en este momento? Encantado, Nicolai, Joely, un gusto compartir con ustedes. Para mí un placer ser parte de esta experiencia de ustedes como chicos, ahora estudiantes. Seguramente las habilidades que hoy están adquiriendo las pondrán muy pronto al servicio del país. Me parece a mí que hablar este momento de empleo es comentar las cifras que este momento el Ecuador puede demostrarle al mundo que en un año de gobierno efectivamente están en marcha. Y digo esto porque en los últimos 12 meses, es decir, desde el 24 de mayo hasta este 24 de mayo, ya un año de gestión del presidente Lasso, se han generado 350.000 plazas de empleo formal, es decir, personas que se han incorporado al espacio laboral, al mercado laboral, con los beneficios de ley, con los beneficios que la seguridad social lo puede ofrecer. No es un trabajo informal, no es un trabajo en la calle, no es un puesto de venta fuera de los espacios formales de la actividad comercial, sino más bien enrolados a empresas, enrolados a la seguridad social, como digo. Por supuesto que esto no es mucho o no significa una cifra superior a tratar de combatir los 5.300.000 desempleados que tiene este momento el Ecuador. Pero en ese punto es fundamental señalar que el reto que tiene el Ecuador en este momento es poder compaginar desde la función que tiene que cumplir la Asamblea Nacional en combinación con los esfuerzos que haga el Gobierno Nacional para superar esta brecha de desempleo que ahora tiene el país. Y recuerden ustedes quienes nos siguen, que el problema del desempleo no es que se genera por las políticas o las decisiones del presidente Lasso. Este es un problema heredado y a la fecha lo que tenemos que hacer es concertar en el Ecuador esa posibilidad de solucionar este problema a través de las reformas legales que tiene que hacerse al Código del Trabajo. Este Código del Trabajo que tiene casi 100 años o 100 años de funcionamiento, requiere y demanda de una reforma para que el Ecuador, el mercado laboral ecuatoriano, se inserte en las exigencias del mercado laboral moderno. No puede usted tener una ley que lleva 100 años de funcionamiento y no se ha acoplado a los desafíos del mercado laboral en la actualidad, en pleno siglo XXI. Ustedes como jóvenes conocen la necesidad o saben qué es lo que tiene que hacerse para que el servicio, la tecnología, los servicios de Internet y todos los otros espacios que se han generado después de la crisis sanitaria, espacios laborales me refiero, demandan de una nueva comprensión legislativa. Y esa comprensión legislativa está en manos de la Asamblea. Y creo que por ese tema es otro de los retos que tiene que el Ecuador discutir para encarar el año 2023 y los próximos años en función de solucionar estos problemas estructurales. De manera particular, como usted nos comentó, 350.000 plazas de empleo que se han generado. ¿Cómo está la situación económica en la zona 1? ¿Y cuál es la perspectiva laboral para la provincia de Imbabura? Mire, todo lo que el presidente Lasso ha comentado en torno a impulsar la inversión extranjera en el país, es decir, generar los ambientes adecuados en términos jurídicos, en términos de seguridad legal, es decir, para que el inversionista, el dueño de los grandes capitales enfocados, por ejemplo, para la exploración minera, para la infraestructura, para la construcción de obra pública, tiene que contener un marco legal donde se garantice y donde se respete el capital extranjero al servicio de estos proyectos. Y la perspectiva para el Ecuador, sin lugar a duda, en los próximos años, no solamente en el año 2023 o no solamente en el periodo de gobierno del presidente Lasso, está enfocado en construir infraestructura que sirva, es decir, que no se hagan ciudades del conocimiento, como tiene la nefasta experiencia esta provincia, de construir una ciudad denominada Yacha y que no le sirve a la ciudadanía, que no le ha servido al país para generar ciencia, para albergar o generar espacios de trabajo, innovación científica, no en esa infraestructura que nos sirve, como ustedes pueden mirar, chicos, por ejemplo, para citar un ejemplo, en el caso concreto del paso lateral. Ustedes miran que ese paso lateral se hizo los primeros trabajos, se adecentó, se puso las primeras capas. ¿Y qué es lo que ha pasado de base de su base? Hoy está una obra de infraestructura básica en el abandono, en el olvido. El Estado tiene que invertir en infraestructura pública que le sirva a la ciudadanía. Es decir, los dólares que se inviertan en una escuela, en un colegio, en una universidad, en una obra de esta naturaleza como la que nos hemos referido, le sirva a la ciudadanía para que traslade, para que transporte sus productos. Y el enfoque que tiene el presidente de la República es ese: hacer obras que le beneficien a la ciudadanía, que le resuelvan los problemas que tiene la ciudadanía. Y eso le va a permitir al ciudadano que esté en el desempleo ser parte del mercado laboral. Pero cuando exista
esta posibilidad cierta de que los capitales estén al servicio del ciudadano, al servicio de los problemas de la ciudadanía. Esta provincia y esta zona tiene un potencial minero y ese potencial minero tiene que ser asumido con la responsabilidad de que se haga bajo la norma legal que amerite el funcionamiento o el desarrollo de estas actividades. No puede estar la actividad de la minería, por ejemplo, sometida a las bandas de la informalidad o a las bandas de la destrucción que hacen a través del tráfico de la minería ilegal o de actividades de la extracción de la minería ilegal. Son temas y desafíos que el presidente, la Zonal 1 y todos los actores políticos e institucionales tienen que asumir una responsabilidad para efectivamente erradicar estos problemas que se convierten en endémicos o en estructurales de la sociedad. Eso significa pensar en que hay que incorporar a la ciudadanía al mercado laboral formal y esas son las cosas que ahora mismo el presidente de la República, el gobierno del encuentro, ha asumido esa responsabilidad con el Ecuador. Con base en todo lo expuesto, ¿cuáles cree que serían las medidas más urgentes que el gobierno nacional debería implementar para mitigar la crisis económica y laboral en el territorio? Mire, resolver un problema como la crisis económica después de una crisis sanitaria como la que hemos pasado después de 2 años de estar prácticamente en términos económicos estancados, después de haber heredado un país en las condiciones económicas con un déficit presupuestario, es decir, que nos hacía anualmente falta más de 5.000 millones de dólares, después de aquello que se haya tomado una sola decisión o después, por ejemplo, de haber mirado el sistema de vacunación, entre comillas, de vacunación BID que teníamos en el anterior gobierno, después de aquello que el Ecuador haya tomado, que el presidente de la República haya tomado la sola decisión de haberle dicho al país que se pueden vacunar 9 millones de ecuatorianos en 3 meses, creo que es una de las decisiones más importantes que se han tomado alrededor de pensar en la necesidad de reactivar la economía y de mirar cuáles son las perspectivas de desarrollo económico para el país. Sin lugar a duda que después de un año hace falta muchas decisiones que a veces pasa por una asamblea irresponsable que no ha asumido la responsabilidad que le corresponde, pero allí hace falta o no hace falta pensar, por ejemplo, en la necesidad de involucrar a nuevos actores de la sociedad civil, actores productivos, actores económicos que piensan que en perspectiva el Ecuador tiene que estar en mejores condiciones como las que ahora se encuentra. Hablando un poco de las perspectivas que tienen para el segundo año de gobierno, nos encantaría conocer cuáles han sido las metas que se han cumplido en el primer año de gobierno, dejando de lado la campaña de vacunación 900, cuáles han sido las otras acciones que el gobierno del encuentro ha realizado por el Ecuador. Si se va a tratar los 350.000 plazas de empleo, nos gustaría que pudiera ahondar en qué espacios del campo laboral están estas plazas de empleo. Mire, hoy el país está lanzando a licitación más de 100 pozos que se han quedado, pozos petroleros me refiero, 100 pozos que han quedado olvidados en la historia de la indiferencia política para que sea el capital extranjero el que llegue a invertir en esos pozos que están ahora cerrados y se pueda repotenciar e incrementar la explotación, el número de cantidad de barriles de petróleo, por ejemplo. El presidente de la República en un año ha planteado la necesidad de reorganizar el ejercicio de las cuentas fiscales. Y hoy el Ecuador, en comparación al año anterior o en comparación a los 3 años anteriores, tiene 286 millones de superávit económico, es decir, las cuentas públicas tienen una determinada cantidad de dinero. Vamos a pensar que ingresan 1.400 millones de dólares mensuales por concepto de la venta del petróleo, por concepto del cobro de impuestos. Y hoy el Ecuador tiene anualmente, por la necesaria visión que ha tenido el presidente de gestionar las cuentas públicas, un superávit de más de 250 millones de dólares. Eso significa que el presidente de la República ha asumido con responsabilidad la gestión de lo público para decirle al país cuáles son las medidas o cuáles son las decisiones que tienen que tomarse para reenrumbar esta necesidad de incorporar más personas que están en el desempleo al mundo de la actividad laboral formal. Otra de las cosas que tienen que ser fundamentales, Nicolai y quienes nos siguen, fundamentales a la hora de entender la responsabilidad que tiene que primar en la gestión de lo público, es esto que el presidente de la República ha convocado y que durante un año ningún funcionario estatal
ha estado envuelto en unos actos de corrupción, como en los últimos 15 años hemos visto. Esas son decisiones que le permiten al Ecuador pensar en que hay oportunidad de mejorar las condiciones en las que nos encontramos, que permitiría o que le facilitaría a las personas que están ahora mismo en el desempleo o en el subempleo ser parte de las actividades de la economía formal. Los retos del Ecuador todavía están por mirarse en términos de innovación, en términos de cobertura tecnológica, el acceso de los chicos a la universidad. Es parte de un proceso que tiene que empezar a raíz de tomarse decisiones oportunas adecuadas. Porque, caso contrario, sería dejar las cosas como han pasado durante los últimos 15 años para que la indiferencia, la corrupción, el reparto del Estado en función de los intereses individuales o particulares, haga, por ejemplo, gala de repartirse los títulos universitarios, como algunos políticos de los anteriores gobiernos lo hicieron, en detrimento de los intereses que los ciudadanos, chicos como ustedes, que han estado 4, 8, 10 horas en la universidad o que se han dedicado a cumplir lo que con respecto a sus responsabilidades convoca, en comparación a politiqueros que han pasado por un espacio público, no han ido a la universidad y han estado reconocidos por el CENESID. Recordarán ustedes, jóvenes, lo que hacían en anteriores gobiernos, las bandas de los tráficos de tráfico de títulos universitarios. Esas cosas en un gobierno responsable, en una sociedad democrática, no pueden suceder porque estamos violentando el derecho y la necesidad que tiene el ser humano de vivir en una sociedad donde se respete el derecho que tienen los ciudadanos a vivir en un mundo de libertad, donde se respete la norma y todos sean parte de los beneficios que pueda generar el Estado. Magister, hemos atravesado por un proceso de endeudamiento acelerado en el país, lo que puede generar cambios drásticos en las políticas económicas. Pero, ¿cómo debería manejar el país la deuda externa y qué postura debe asumir ante el Fondo Monetario Internacional? La única fórmula que en el mundo la pueda convertir en negativa con respecto a la deuda tiene que ver con que cuando usted se endeude y ese dinero lo dedique al gasto o a la farra del fin de semana. Ustedes en su economía doméstica no pueden administrar sus cuentas mensuales, por ejemplo, vamos a suponer que tienen $1000, pero resulta que sus farras, sus fiestas y sus otros gastos que no están destinados a salud, educación, estabilidad, a pago de su casa, las dedican en todas estas otras actividades no rentables para la estabilidad de su hogar, va a resultar que al término de pocos meses ustedes van a estar quebrados. Si es que el Estado, si es que el Ecuador se ha dedicado durante los últimos 15 años a tener una deuda chulquera, es decir, que los intereses le cobran al 7, casi al 8% con los bancos o los capitales chinos, y ese dinero fue destinado, por ejemplo, a infraestructura pública, como la Ciudad del Conocimiento, Yachay, como Coca-Cola Sinclair, como la refinería de Esmeraldas, como las escuelas del milenio en la repotenciación, o como esa refinería de fantasía que no existe en el Aromo, si usted ha dedicado esa deuda para ese tipo de obras que no le sirven a la ciudadanía, es evidente que el costo de la deuda, el costo de los intereses de esos recursos van a terminarle costando al país. Claro, si usted tiene esa irresponsabilidad, es evidente que la crisis de la deuda le genere al país otras complicaciones. Lo que ahora ha hecho el presidente de la República es renegociar esa deuda y buscar capitales para endeudarse en instituciones internacionales de financiamiento con los créditos extremadamente bajos, es decir, por menos de la mitad de lo que los anteriores gobiernos se endeudaron, y de sobre todo pensar que esa deuda le tiene que servir a este país para dedicarlo a generar empleo, es decir, en inversión de infraestructura pública que le sirva, que se haga con calidad y que le genere esa inversión, esa deuda, rentabilidad a la ciudadanía. En ninguna parte del mundo la deuda es mala. El problema está en hacer las cosas que se han hecho con esa deuda. Magister Varela, usted nos comentó sobre el tema de la minería ilegal, sobre las acciones que debería tratar el gobierno y las buenas acciones que debería tomar, pero hemos visto a partir de este primer año que se ha generado que se ha visto una crisis carcelaria de delitos carcelarios como nunca se había visto antes en el Ecuador. Y eso fue a partir de el posicionamiento del gobierno delincuente. Entonces, ahora existe un problema actual, que es la crisis carcelaria. Y el aumento de la delincuencia en Ecuador, incluso aquí en la zona 1, en Imbabura, como nunca se había visto antes. ¿Qué acciones va a tomar el gobierno del encuentro y qué solución piensan implementar para este problema actual que no solo afecta a los ecuatorianos que tienen un empleo o no tienen un empleo, sino a la seguridad de todo aquel que vive tanto en provincias de Imbabura o todo el Ecuador? Nicolás,
El problema de la seguridad no es una responsabilidad exclusiva del presidente de la República, es una responsabilidad de todos los actores institucionales, políticos, empresa pública, empresa privada. Pero si es que usted tiene una asamblea que de espaldas al país se dedica a cuestionar determinadas acciones de la presidenta y se dedican 3 meses a querer destituirla de sus funciones para apoderarse del Estado a través del Consejo de Participación Ciudadana, es indudable que el código, la necesaria o esta urgencia de reforma al Código Integral Penal termine siendo o estando en el olvido del seno de la Asamblea. Y si usted tiene, después de 15 años, la construcción de leyes prodelincuenciales, es decir, que duditativamente favorezcan a los actos ilícitos y tiene un sistema judicial que ha controlado todos los intereses delincuenciales de gente dedicada a actos ilícitos o actos reñidos con la ética, es evidente que los índices de seguridad, de inseguridad, sean los que ahora vive el Ecuador. Y si adicional a ello usted como Estado asuma la responsabilidad por primera vez durante los últimos 15 años de controlar qué ingresa y qué sale por la frontera y las bandas asociadas a los negocios ilícitos se sientan controlados por un Estado responsable, es evidente que se produzca este desate de la inseguridad. Ahora, lo que no podemos quedarnos es con esa visión, con ese análisis. Lo fundamental de esto, Nicolás, y quienes nos siguen, es entender la corresponsabilidad que tienen todos los actores institucionales y políticos del Estado. La Asamblea es fundamental y el rol que tiene que jugar la Asamblea en la reforma a las leyes, en este caso al Código Integral Penal, para que esto deje de pasar, es crucial en este momento para el país. Pero desafortunadamente la Asamblea no está pensando en aquello. La Asamblea no discute, no se preocupa, no es agenda de la Asamblea estos temas. Ahí le queda a la ciudadanía empezar a pedirle cuentas a quienes tienen que asumir esa responsabilidad con el Ecuador. Agradecemos la presencia del magíster Álvaro Varela, director de la Zona 1 del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, por atender nuestra invitación a Comunicación. Muchas gracias, magíster. Y al retorno de la pausa les invitamos a seguir con el segmento estudiantil. Hola a todos, nuevamente bienvenidos a su programa Comunicación y al segmento estudiantil. Es tiempo de presentar el arte y la cultura de nuestra universidad. Así es, el ritmo y la música, curiosidades y protagonismos de la juventud inundará el programa Comunicación. Benjamín González presentará a nuestros artistas invitados. En el segmento estudiantil damos la bienvenida a nuestro primer artista invitado del día de hoy. Hablo de Joseph Lima, estudiante de educación básica con 23 años de edad. ¿Cómo te encuentras, Joseph? Hola, ¿qué tal? Bueno, bien, la verdad un poquito nervioso, pero para mí es un agrado estar aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Cuéntame qué canción me vas a cantar. Voy a tocar una canción mía. Esta canción se llama ¿Quién soy yo? Y la escribí cuando tenía como 17 años más o menos. Ok, te escuchamos. Ya, listo, gracias. Cada vez que se detiene el tiempo sé que todo gira al revés. Yo no puedo tomar decisiones que detengan y después, cuando estás en mis sueños, me molestas y no sé qué hacer. Y
cada vez que me tropiezo caigo y pierdo la razón. Y no puedo hacerlo todo sin ti. Se supone que vuelves a mí, se supone que siempre estás, pero no te conozco. Y siempre me pregunto, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Y tal vez después no te vuelva a ver y no llegue a saber por qué. Y sé que nada cura todo lo que hago por vos. Y no puedo hacerlo todo, todo sin ti. Se supone que vuelves a mí, se supone que siempre estás, pero no te conozco. Se supone que vuelas conmigo, se supone que estás conmigo, pero no te conozco. Y siempre me pregunto, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Excelente canción, Joseph. Cuéntame un poco cómo empezaste con la música. Bueno, empecé cuando tenía más o menos como 11 años y aprendí primero la batería. Después, más o menos a los 15 por ahí, ya quise agarrar el canto y después ya cogí la guitarra, el piano y ya me quedé. Ok. Me dicen que te conocen como Nativo. ¿De dónde viene este seudónimo y qué significa para ti? Sí, bueno, Nativo viene de nativo, solo le cambié la última sílaba, la U. Entonces, este nombre más que todo viene porque con mi productor queríamos hacer mezclas de sonidos con instrumentos quizás, no sé, como la quena o flauta de pan, ese tipo de cosas. Sin embargo, aún no lo hemos hecho, pero en las próximas canciones tenemos planeado hacerlo. Excelente. Acabas de mencionar un productor, eso significa que estás sacando canciones. Cuéntame cómo podemos encontrarlas. Sí, estoy en YouTube y en plataformas musicales como Apple Music, Spotify también. Estoy como Nativo, la canción se llama ¿Quién soy yo? Recién sacamos esta, pero más o menos al finalizar este mes ya sale la otra. Y durante todo este año voy a estar sacando mis canciones. Muy bien, Joseph. Felicitándote por tu trabajo y quiero que me cuentes el nombre de la siguiente canción que nos vas a cantar y que lo hagas, por favor. Gracias. La siguiente canción se llama Tigre Blanco y esta canción la escribí hace unos meses nomás. Ahí les voy. Estoy pensando que las flores también se abren cuando estoy buscándote a ti. Tengo contado las montañas que paso viajando para llegar hacia ti. Otra vez, y no tengo
tengo problema. Cuando te vas estoy confiado de que las montañas te traerán otra vez. ¿Y qué más da si te vas de mí temprano, tigre blanco? Tigre blanco. Y sé que todo terminará para bien, no para mal. Y sé que mi vida es frágil si te vas de mí, si te vas de acá. ¿Quién verá las estrellas conmigo? ¿Quién me acompaña al viento suave que dirige a Dios? ¿Quién lo hará? ¿Quién lo hará? Tantas lluvias, soles e inviernos suicidándose a bomba nuclear. ¿Qué soy yo? ¿Qué sabe usted que soy yo? Pa' que en el punto de quiebre decidamos ser cuchillo y presa a la par y me sueltes la mano. No me la creo cuando el viento susurra, vendrá alguien mejor. Yo a mi lado seré mi mejor. Y sé que todo terminará para bien, no para mal. Sé que mi vida es frágil si te vas de mí, si te vas de acá. ¿Quién verá las estrellas conmigo? ¿Quién me acompaña al viento suave que dirige a Dios? ¿Quién lo hará? ¿Quién lo hará? ¿Y qué más me da perderte tantas veces y verte feliz? Joseph, tienes mucho talento. Gracias por aceptar nuestra invitación al programa. Gracias a ustedes también por la invitación y ahí por favor que me sigan y gracias. Sí, sí, no se vayan porque volvemos con más del segmento estudiantil después del corte. De vuelta en el segmento estudiantil, también damos la bienvenida a Angie Pozo. ¿Cómo estás, Angie? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, feliz y agradecida por estar aquí, agradecida por la invitación. Gracias por aceptar, de hecho, nuestra invitación y venir aquí a nuestro programa. Hoy te vamos a escuchar, tú llevas 11 años en la música y actualmente cantas en un mariachi, ¿verdad? Sí. El escenario es todo tuyo y vamos a escuchar tu talento. Muchas gracias.
que te vas y no piensas hablar y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás, que ha llegado el momento en que quieras volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor y es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, no la acaricies nunca así, por tu bien lo digo, porque si lo haces te vas a acordar de mí. Tal vez creas que estoy loca por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí. Pero vida, se te olvida que eres mío y tu partida solo es parte del vivir. Sé que existe alguien más que busca tu amor y es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, no la acaricies nunca así, por tu bien lo digo, porque si lo haces te vas a acordar de mí. Pero no la beses, no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires, no la acaricies nunca así, por tu bien lo digo, porque si lo haces te vas a acordar de mí. Gracias. Acabamos de escuchar a Angie Pozo. Angie, tienes una voz muy potente. Muchas gracias. Sí. Quiero que me cuentes un poco de tu trayectoria musical. ¿Cómo inició tu amor por la música? Cuéntanos. Bueno, pues yo creo que amaba la música muchísimo antes de que todos se den cuenta. Y bueno, desde que era niña creo que yo cantaba así, sola, y nadie me escuchaba. Pero hubo un profesor en la escuela que cada que él me revisaba la tarea, me pedía que cantara un poquito de una canción. Entonces él fue descubriéndome poco a poco, y luego ya, bueno, empecé a salir en programas en la escuela, luego en el colegio, luego ya salí a cantar en una orquesta de música bailable. Okay. Y luego ya, bueno, pues entré al mariachi y desde ahí, desde ese entonces, yo sigo cantando en esa agrupación, en mariachi. Okay, me cuentas que estuviste en una orquesta. Veo que además del mariachi te has dedicado a diferentes géneros. ¿Cuáles son estos? ¿Qué otro tipo de música has probado? Bueno, en realidad he cantado baladas, yo no sé, chicha, cumbias, de todo, pero yo creo que mi fuerte son las rancheras, es el mariachi, pero sí, en verdad sí me gustan todos los estilos, todos los géneros que puede haber, y sí. Es verdad, tienes una voz muy potente. ¿Cómo podemos encontrarte, en las redes sociales, y cómo podemos escuchar tu trabajo? En las redes sociales estoy como Angie Nicole
igual en un canal de YouTube que apenas abrí. Okay. Sí, igual como Angie Nicole y eso yo creo que con mi número de teléfono pues pueden contactarme para serenatas igual con mariachi o como solista igual. Esperamos que vayan a ver a Angie en su canal de YouTube, como les acaba de mencionar, como Angie Nicole. Angie, volvemos a escuchar un poco más de tu talento en el escenario, por favor. Hoy yo quiero brindar por tu maldito amor, aunque parezca que soy adicta al dolor. Hoy yo quiero brindar por tu maldito amor, aunque parezca que soy adicta al dolor. Tú crees que yo soy tonta y que no me doy cuenta, pero lo que no sabes es que perdí la cuenta de todo lo que me hiciste y nunca te arrepentiste. Todas las conversaciones con tus ex ya me las sé, y tú me dices que estoy rara, que estoy loca y hago drama, pero me toca aparentar que soy la única en tu cama. Mi corazón dolido aún se muere por ti. Yo sigo convencida que nací para ti. Mi corazón dolido aún se muere por ti. Yo sigo convencida que nací para ti, porque tú eres así, mi amor, y yo te amo así. Con todo el sentimiento, yo soy Angie. Todo lo que me hiciste y nunca te arrepentiste. Todas las conversaciones con tus ex ya me las sé, y tú me dices que estoy rara, que estoy loca y hago drama, pero me toca aparentar que soy la única en tu cama. Mi corazón dolido aún se muere por ti. Yo sigo convencida que nací para ti. Mi corazón dolido aún se muere por ti. Me sigue preguntando por qué tú eres así, porque tú eres así, mi amor, y yo te amo así. Gracias. Agradecemos tu presencia, Angie, por estar en nuestro programa Como Nación, dándonos tu talento en el segmento estudiantil. Vamos con las conclusiones del programa. En Como Nación, desde una visión crítica y voz de responsabilidad social, concluimos que es necesario mantenerse informados y atentos a los cambios que presenciaremos durante los siguientes 4 años de gestión estatal. Es necesario que el gobierno nacional prime la atención a los 3 ejes fundamentales: salud, educación y economía. La estabilidad en materia de economía es un tema que se debe priorizar, tomando en cuenta los aciertos y fracasos de países vecinos y del mundo, mitigar la corrupción en los procesos gubernamentales y devolverle al país la confianza en la administración pública. Es uno de los trabajos más difíciles que tiene por delante el presidente Guillermo Lasso, junto con la lucha en contra del crimen organizado. Hasta la emisión de este programa, el país se encuentra en condiciones preocupantes. La pandemia por el COVID-19 ha ahondado en la crisis económica y social. El desempleo y la inseguridad son solo 2 de los problemas urgentes que el nuevo mandatario deberá resolver. Y por último, y no menos importante, tratar de reajustar la economía e incrementar la cantidad de empleos en el Ecuador a través de la inversión extranjera sin ajustar a la producción nacional es un reto importante y muy difícil de conseguir.
pero es necesario para repotenciar nuestra economía. Para cerrar nuestro espacio de comunicación, queremos agradecer a toda nuestra audiencia y recordarles que Comunación es un escenario para que todos podamos aprender un poco más sobre las problemáticas que afectan al país, la región y la zona 1, y proponer posibles soluciones mediante la difusión de conocimiento. Les recordamos que en la transmisión de este programa y de los siguientes lo haremos a través de UTV Televisión Universitaria, las redes sociales de UTV y la carrera de comunicación, además de los medios sociales de la Universidad Técnica del Norte. Les estaremos esperando aquí en Comunación. Comunicar con la verdad es nuestra bandera. Nos vemos en el próximo programa de Comunación. Hasta pronto. Hasta pronto. Agradecemos a nuestra audiencia por su sintonía y les esperamos en la siguiente emisión de Comunación.